Saludos y bienvenidos a un nuevo programa, un programa muy especial. Decía Groucho Marx que no se sentaría en la misma mesa que un político a menos que éste pagase la cena. Pero Viviana, tenía muchas ganas de hablar contigo. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Pedro Pablo, gracias por esta invitación. Bueno, para aquellos que no lo sepan, Viviana está hoy en nuestro programa porque en el último pleno pues dimitiste como concejala, dejas tu sillón y hoy estamos aquí en el mismo pleno para hablar desde tu sillón pues de esa despedida. ¿Y ahora qué, Viviana? ¿Y ahora qué? Y ahora la vida, ¿no? La vida continúa, la vida tiene ciclos y a veces hay decisiones que uno tiene que tomar que duelen, porque para mí todos estos años, estos 4 años que he estado como portavoz, pero los anteriores son una parte muy importante en mi vida que no voy a olvidar y que me han dado muchas enseñanzas y personales y experiencias. Porque la carrera profesional ahora de Viviana, ¿hacia dónde vira? ¿Hacia dónde va? Claro, digamos que vuelvo a mis orígenes, en realidad, porque cuando yo tenía tu edad, mi sueño era poder ejercer de mi profesión, que era la filología, que era la gramática, que eran las lenguas clásicas. Debido a la inmigración tuve que vivir de la gimnasia, de la danza, que era mi hobby, y bueno, se dio la cuestión de que empecé a trabajar, de que empecé a interesarme, a acercarme a la política aquí en Las Cabezas, y esa cuestión de la escritura quedó en lo privado. Yo nunca dejé de escribir, nunca dejé de estudiar, pero bueno, la gente nunca supo quién era esa Viviana, porque no la pude mostrar. Y ahora siento que por edad, por vida, ha llegado el momento de volver a mis orígenes, de retomar mis orígenes intelectuales. Con muchas ganas de seguir leyendo a la Viviana que ha estado siempre ahí, pero ahora de manera más pública. Exacto. Hemos hablado del futuro, vamos a retrotraernos al pasado, porque una chica que viene de Buenos Aires a Las Cabezas, pero que antes no naciste en Buenos Aires, naciste en Mendoza, 1000 kilómetros. Ahí está, sí. Mi madre era de Buenos Aires, mi madre era bailarina, una gran bailarina que bailó coreógrafa, tenía ella conservatorio, y bueno, mi padre la conoció en el teatro, a mi madre, en Buenos Aires. Mi padre se fue de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, que queda en la cordillera de los Andes, pegadita a los Andes, se fue por trabajo a Buenos Aires, se enamoró de mi madre y se la llevó un tiempo a Mendoza, porque mi madre tenía claro que ella iba a tener que volver a Buenos Aires a seguir con su pasión, con su vida artística. Y yo nazco en Mendoza, nací en Mendoza, o sea, mis padres se casan en Buenos Aires, se van un tiempo a Mendoza, allí nazco yo, mis padres se separan en Mendoza y mi madre me lleva conmigo a Buenos Aires. Y bueno, a pesar de ello, yo he tenido siempre con mi familia mendocina un gran... o sea, es una familia que aún ahora, hace un mes, han estado muchos de ellos visitándome. Por un lado tenía mi apellido Atencio y por otro lado tengo mis apellidos italianos. Yo soy mitad pura española y mitad italiana de Sicilia, de Siracusa. Y el apellido Atencio pues tiene una historia en Mendoza muy especial, porque allí cuando se hace la revolución, la independencia, ¿no? La independencia de España, entre los atencios cobran un papel muy importante porque están entre los granaderos que cruzan la cordillera liberando los distintos países de América Latina, y era un apellido de Granada. Estaban un sector de Granada y un sector de Madrid que descendía de los Atienza, pero el sector de Granada era el sector más liberal. Y a ese sector pertenece mi apellido. Y cuando vuelves a Europa, cuando vuelves para recuperar tus raíces en la inmigración. Es así.
Mira, es esa sensación, ese cuando vuelves, eso es lo que yo sentía en el avión. Siendo la primera vez que venías, ¿no? Claro, era la primera vez que venía, yo tenía 39 años, cuando decidimos venirnos, pero además era una sensación, era una decisión no solo económica, que sí la era porque era la época del corralito, perdimos muchísimo dinero, propiedades, estábamos hartos ya de que te robaran, de que trabajaras y el dinero que tenías en el banco desapareciera, de que en algún momento vendimos propiedades y de golpe, de un día para el otro, lo que tú a lo mejor si tenías 100.000, divídelo por 5 y eso era lo que te quedaba. Entonces, pero lo nuestro, antes de que pasara eso, tanto Nicolás como yo, queríamos conocer nuestras raíces. Él, hijo de una gallega y de un cabeceño, y yo, nieta de españoles con mucha historia, tanto por parte de los Atencio como por parte de los Arrojas, que eran de Asturias también, apellidos muy, muy antiguos, ¿no? Y claro, cuando yo me subo al avión, realmente lo que sentí es, voy a volver, voy a hacer lo que no pudieron hacer mis abuelos, porque ninguno de mis abuelos, en esa época era mucho más difícil, por economía, por salud, era mucho más difícil volver, y a lo mejor ya llegaba un momento en que ni te lo planteabas, y yo estar en el avión, cuando yo me siento en el avión, que me pongo a llorar, iba con mi hijo, no llores, mamá, que es una alegría. Me decía, por fin, vamos a conocer España, vamos a conocer Europa, vas a ver que vas a poder ir hasta Sicilia porque vas a estar cerca y vas a ir a Granada, que es de donde venimos. Y de verdad era claro, dejas a toda tu familia, pero dices, voy a dar la vuelta, voy a llevar conmigo la historia de los que se fueron y no pudieron volver. Muy emocionante es. Y cuando llegaste ya a Europa, aquí a Las Cabezas, ¿ya venías con esa vena reivindicativa, con esa incertidumbre de vocación para la participación ciudadana, ¿no?, de la que siempre te has sentido? Sí, porque yo creo que eso es hormonal, como dicen mucho, que tú lo llevas en la genética. En mi caso, mi primer acercamiento político de tener conciencia de lo que pasaba era, por un lado, porque mi padre era sindicalista, pero claro, yo viví la dictadura. Las dictaduras en Argentina, a diferencia que en España, que tuvieron 40 años, en mi caso viví varias dictaduras, porque a lo mejor tenías una dictadura de 2 o 3 años, volvía a la democracia, Y la última dictadura que yo realmente sentí, viví y tomé conciencia fue la del año 76. Yo nací en el año 62, tenía 14 años, entonces en el año 76 yo tomo conciencia de lo que es la falta de democracia durante más de 8 años, entre los 14 y los 22 años, el no poder ver a mi padre durante años, luego creo que la mayor toma de conciencia que a mí me dijo en la cabeza, aquí, si no luchas por tus ideales, si no luchas por los derechos humanos, es que nos morimos todos, era que en la esquina de mi casa yo tenía una amiga. Yo tenía 14 años, esta niña era un poquito más chica que yo, tenía 12 años, sus padres eran maestros, docentes, tenía una casa llena de libros y como a mí me encantaba estudiar, pues para mí eso era el paraíso. Yo tenía muchos libros en casa, pero la casa de ella era el paraíso. Y allí iba yo a hacer mis deberes, a charlar, a recitar, la madre me enseñaba a recitar. Y pues un día, una noche, por la madrugada, ya estábamos en la dictadura, escucho helicópteros, escucho disparos, y entonces me levanto, me voy a la cama de mi madre y dice, mamá, ¿qué pasa? Dice, mamá, salgamos a la calle. No se puede salir. ¿Pero qué está pasando? Mañana vamos a saber qué es lo que ha pasado. Cuando me levanto a la mañana para ir a la escuela, pues muy despacito recorremos. Yo me levantaba muy temprano porque teníamos prehora, eran como las 7 de la mañana, y veo la casa de mi amiga completamente destrozada,
no había nadie, veías los disparos, veías la sangre, veías las ventanas, veías las puertas y te parecía que estabas viviendo una película de terror. Allí los vecinos, pero con mucho cuidado, la familia había desaparecido. Era lo que hacía la dictadura, te hacía desaparecer y ya llegó un momento en que no sabíamos que los padres se lo habían llevado seguramente a un campo de concentración. De mi amiga no supe nunca más nada hasta muchos años después de que ella había salvado su vida, de que sus padres se los habían llevado a un campo de concentración, que sus cuerpos ya los habían... porque allí los poquitos que se habían salvado contaban. Gracias al proceso de la democracia que hubo después, pudimos saber qué había pasado. Pero ahí yo tomo conciencia, primero de la dictadura, después, al año o 2 años, tomo conciencia de quiénes estaban luchando contra la dictadura, que eran las madres de Plaza de Mayo. Y mi lugar, por eso yo no me siento tanto política de partido, sino política como, no política, sino militante social, ciudadana, que lo que busca y lo que desea hoy, mañana, es que podamos defender nuestros derechos y que mi cercanía es, ¿a dónde voy? A las madres de Plaza de Mayo. Yo me acerco con las juventudes de derechos humanos, que así nos llamábamos, sí, y que en realidad la única tarea que nosotros podíamos hacer era ir los jueves, acompañar a las madres de Plaza de Mayo, a las cuales le llamaban las locas, acompañarlas porque no podían ir más de 2 en 2 y para que no tuvieran problemas, porque muchas habían desaparecido, el número 2 era un joven o una joven, y si era menor de edad, mejor, porque menos peligro de que te chuparan siendo menor de edad. Atraparan, claro, de que te llevara a la dictadura. Te digo que en esos años desaparecieron madres y que era muy peligroso, que yo muchas veces no podía ni decirle a mi madre. Y que paradójicamente quien sabía eso era un cura, porque como yo había estudiado, a pesar de que después devine en el agnosticismo, el catolicismo o el cristianismo fue mi ideología original, porque yo fui a una escuela parroquial durante toda mi infancia. El padre Jorge era mi confesor y mi amigo. Yo ya a los 16, 17 años iba a la iglesia a charlar con él, y a él le decía yo, mira, padre, que era mi padre, mira, padre, que estoy haciendo esto. Dice, ay, hija, que tienes que decírselo en algún momento a tu madre, porque fíjate tú, si desapareces, le digo, bueno, pero lo sabes tú. Y nunca se lo dije a mi madre hasta después que vino la democracia. Total, esto te estoy hablando, año 78, pasan 5 años, y yo me doy cuenta de que para que las madres puedan lograr recuperar a sus hijos o los restos de sus hijos para que dejemos desaparecer, lo que teníamos que procurarnos era de la democracia. Claro. Mientras estuviera la dictadura, nada iba a cambiar. Y entonces ahí entro yo en la lucha política, en el movimiento al socialismo, que era un partido nuevo, de izquierda, que no estaba relacionado ni con el peronismo, ni con los que antes habían hecho las cosas políticamente que a mí no me representaban, pero sí hay un partido nuevo, y entonces ahí compagino ya las madres, las dejo un poquito y me voy hacia la política, aunque las marchas reivindicativas yo nunca las hacía con mi partido. Yo las hacía con las madres. Yo me despedía y decía, me voy a hacer, porque luego ya la tarea en las marchas de la Juventud de los Derechos Humanos era acercar a las madres. Para protegerla. Exacto, nos poníamos hombro con hombro, nos enlazábamos así y hacíamos todo, que que nosotros supiéramos que no le conocíamos ni periodistas ni nadie. A las madres iban por delante y nadie las podía tocar. Y esa fue mi inicio. Y cuando llegas a las cabezas, ese afán de reivindicación, de seguir luchando por los derechos humanos y por la democracia, ¿con qué te encuentras? ¿Con qué panorama te encuentras? ¿Cómo llegas a Izquierda Unida? Yo ya cuando llego a las cabezas sabía bastante de la historia de las cabezas, porque yo ya era una persona con inquietudes políticas. Yo mi primer trabajo que tuve en Argentina, yo era coordinadora de una galería de arte que tenía un editorial, que tenía una revista,
pero paralelamente, siempre estaba interesándome y más sobre el pueblo al cual pensaba venir. Y yo en esa época ya estaba internet y lo que yo miraba con admiración, que aquí en Las Cabezas era la ciudad, porque para mí era una ciudad que había empezado con los presupuestos participativos. Era, digamos, pionera en el mundo de lo que eran los presupuestos participativos. En esa época estaba Domingo Hernández Carrillo, ya había un libro que yo sabía que existía pero que no lo tenía, y el mayor deseo que tenía era llegar al pueblo y hacerme con ese libro del reparto, de lo que era el reparto. Entonces yo ya llego aquí sabiendo que había una experiencia política importantísima y claro, mi casa lógica era Izquierda Unida. Ya lo he comentado que iba yo caminando por la calle Real con Nicolás, era la primera Navidad que íbamos a pasar lejos de casa y se acercan dos chicos, dos jóvenes de 20 y poco, tendrían 20 y poco, sí. Era el actual alcalde de Marismilla, Castor Mejía Vázquez, y el otro era Eusebio Bereginal, que se paran, se presentan, ellos así con mucho desparpajo, y nos dicen, pues vosotros habéis llegado hace poco, queremos invitaros a hacer un trabajo juntos ahora en las Navidades, y era un arbolito de Navidad, un pino, un pino con los deseos sobre todo de los inmigrantes, y ahí mismo, pues caminando por la calle del pueblo, por la calle Real, llegamos a la casa del pueblo. Nos abrieron la puerta, nos sentamos en un escritorio y nos pusimos a escribir nuestros deseos. Y de ahí, pues ya no me fui nunca más. Cada vez que pude, ya luego yo trabajaba y salía muy tarde, trabajaba en casa, en lo de Anita la peluquera, como profesora de gimnasia, de danza, también luego ya como administrativa, que realmente ella me enseñó muchísimo desde el punto de vista de la cultura y me arropó como una madre, porque imagínate tú que lo que es la cultura, tú cuando llegas, por más que hablemos el mismo idioma, yo te diría que en el momento en que yo llegué y que fue en época de feria, yo lo único que hacía era reírme, porque no entendía muy poco, pero yo veía que la gente se reía y yo me reía con todo, pero luego entender lo que decía me costó un mes por lo menos, hasta yo ir entendiendo. Y como al mes yo ya estaba trabajando con Anita, las comidas, las costumbres, a mí ella me ayudó muchísimo, con Rafael, con sus hijas, una familia encantadora. Yo extrañaba mucho a mi familia, y a mí el tener ese codo a codo de familia, ¿te acogieron me como acogieron, una más? Sí, como una más. Y bueno, en cuanto a la política, yo era lo que podía. Cuando podía ir a una actividad iba. Ya luego, incluso recuerdo en época en que fuera Ramón Román, que fue candidato, pues él me invitó a participar en la lista, y allí empecé yo con el tema de la nacionalidad, porque hasta ese momento mi marido sí tenía la nacionalidad, mi hijo también, pero yo nunca me había... ¿Te habías planteado, no? No me lo había planteado porque por una cuestión libertaria. Yo me sentía ciudadana del mundo, pero no lo era a efectos jurídicos. Y pues es la misma organización la que me dice, pues queremos que te hagas la nacionalidad para formar parte de nuestras listas. Me llaman a lo mejor a participar, a presentar un acto de mujeres que estábamos con Isabel León. Isabel León también me invita a curar una muestra de Paco Coto. En fin, que ahí empiezo yo a formar parte y a acercarme a la vida política, o sea, desde el principio, pero luego cada vez más y más y más, ¿no? Que es la propia organización la que me va acercando. Pues ahora vamos a hablar de la vida política, pero antes me he quedado de tu experiencia, la llegada, con esos deseos que escribiste en el Pino que te propuso. ¿Se han cumplido algunos? Se han cumplido algunos, y otros en el medio, como lo que es
pan y trabajo. Trabajo he tenido menos del que yo hubiera deseado, la verdad. Todos los demás sí, amigos, salud, que la salud va y viene, pero por lo pronto se ha ido y ha venido, digamos, y ahora la tengo, y además la sanidad española es una sanidad fantástica comparada con la que tenemos desgraciadamente en Argentina. O sea, muchas cosas se han cumplido. Lo de trabajo ha sido, a mí personalmente, más duro. Pero bueno, a Nicolás, mi compañero de vida... Hay que decir también que es compañero de nosotros aquí en Telecable. Exactamente, la gente ya, la que nos conoce lo sabe, algunas no, pero es que hay gente que todavía no lo sabe. Pero bueno, él ha tenido la suerte de trabajar durante todos estos años. A mí, sobre todo en los últimos años, me ha sido muy difícil. Conseguir trabajo en el pueblo, sin irte, porque claro... a ver, si yo no lo hubiera tenido a él, me hubiera ido, pero es que yo amo las cabezas, me gustan las cabezas, es la paz que implica las cabezas, el clima, las fiestas, aunque a veces a lo mejor a mí no me ven disfrazándome en carnaval, o a lo mejor no estoy en la Semana Santa más que andando pero que yo disfruto de la cultura de las cabezas. Por ejemplo, en los tiempos en que me ha faltado salud, para mí los carnavales era poner la televisión y lo sabrán los compañeros como Rayo, que si había algún desperfecto, lo que sea de sonido, ya estaba yo, mira que no se escucha bien, mira, y yo desde casa, y a mí la alegría de escuchar esas letras, sobre todo para una persona que ama las letras, la música, porque yo soy nieta de un director de orquesta clásica y de jazz, entonces desde el principio, bueno, el festival de jazz que tuvimos en las cabezas, que seguimos teniendo, pero que en sus orígenes era un festivalazo con unos carteles, y todo eso para mí era querer quedarme. Yo nunca quise irme, tuve la suerte de no irme porque Nicolás tenía trabajo, pero si hubiera sido que hubiera venido sola, seguramente tendría que haberme ido creo que es un tema pendiente en toda España, el trabajo para mí, para los jóvenes. España es un paraíso sin trabajo, ese es el pendiente, o con poco. Paraíso ahí con trabajo pendiente, nunca mejor con dicho. Trabajo pendiente, y hay moscas también. Las moscas. En la vida política, ya cuando entras dentro de la corporación, es decir, lo tenemos aquí, las dos medallas, has formado parte de las dos últimas legislaturas, aunque en esta, bueno, has dimitido al empezar, ¿no?, por motivos laborales y demás. ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué te llevas en la maleta? ¿Qué te ha sorprendido de la vida política de las cabezas? Mira, lo que me llevo es que a pesar de estar, o sea, de toda la corporación, tanto sea los que estamos en la oposición, como el grupo de gobierno, como la derecha, como el grupo del BAC, siento que toda esa gente estábamos en una, incluso cuando divergiéramos, ¿no?, en cuanto a toma de posiciones, el respeto. El respeto, cuando yo te digo la democracia, esto en que podamos discutir, pero sin odio, sin llegar al personalismo, al tú y yo, sino que por encima de eso está la ideología, pero ahí abajo está la persona, y ese respeto personal por absolutamente todos los miembros de este pleno es lo que me deja este sitio, porque yo, en lo personal, yo como Viviana, nunca sentí una falta de respeto por ninguno de ellos, incluso en los momentos en que discutíamos, y con todos, porque he discutido con todos, desde PP, BAC y sobre todo el Partido Socialista, siempre llegaba un punto en que todos éramos capaces de parar y de buscar el consenso, o por lo menos el respeto. Mira, no vamos a estar de acuerdo en esto, pero yo respeto que tú pienses diferente y tú respetas que yo piense diferente. Viviana, eso. Vamos a tener que ponerle esta entrevista y estas palabras a los máximos dirigentes del Estado para que, bueno, que prima sobre todo la negociación y el llegar al consenso. Absolutamente. Más allá de los afanes y de las disputas personales, ¿no? La gobernabilidad, quiero decir, imagínate tú
si en este pleno no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo para tener un alcalde? ¿Qué sería este pueblo sin gobernabilidad, sin tener un alcalde? Entonces, si de algo sirve esto a todos los partidos políticos y sobre todo a la izquierda, que en este momento es la que afortunadamente la ciudadanía, los distintos partidos de izquierda son los que podrían dar un gobierno, es que si en estas elecciones, que estamos cansados y que iremos a votar porque sudor, lágrimas y sangre ha costado la democracia, pero que la democracia, sentimos la ciudadanía, que tiene que servirnos para que tengamos un gobierno que dicte leyes, que ya vemos que el tema del paro continúa, que no se ha podido dictar ni una sola ley en estos últimos 6 meses y los ciudadanos estamos esperando. Yo, desde el punto de vista personal, como ciudadana, hubiera deseado que, aunque no Izquierda Unida, dentro de Unidos Podemos, no hubiera podido estar dentro del gobierno, que hubiera dado paso a un gobierno, y hubiera dado paso a la oposición, y hubiera dado paso a un programa con medidas concretas y con medidas de caducidad que si no se cumplen, pues se mete una moción de censura. Pues mira, esto es lo que hay, esto es lo que tienes que cumplir. Si en 3 meses no me cumples esto y esto y esto, te mete una moción de censura. Pero apoyar a un gobierno. Y entonces, en lo que es la política nacional, yo espero que este 10 de noviembre nos pongamos de acuerdo como hemos sido capaces de ponernos de acuerdo aquí en este pleno, y que le demos a la gente la posibilidad de tener un gobierno, aunque sea para protestarle y exigirle, pero tener gobierno. Pues ya que hemos hablado de la parte positiva de este pleno, ese respeto, ese consenso que hay para la gobernabilidad de la ciudadanía, ¿qué te ha defraudado? Porque también supongo que habrá habido cosas malas en estas últimas 2 legislaturas. Pues lo que quizá, con todo respeto, lo que a uno le defrauda es la inmovilidad de la ciudadanía. Uno quisiera que la gente no solo te vote, sino que cuando, que la gente, todos los reclamos que tenga, nosotros tenemos un cartelito en el despacho con un número de teléfono. Los jueves que veníamos aquí, a ver si la gente quería comentarnos cosas, pero la gente no es capaz muchas veces de movilizarse y de exigirnos las cosas que realmente quiere. Tienes tú que estar viendo, a ver, aquí, ¿qué es lo que pasa? Tienes tú que estar acercándote. Entonces, lo que quizás yo hubiera querido es más movilización por parte de la ciudadanía, más exigirnos que hagamos cosas, más acompañarnos en el pleno y venir aquí y decirnos, decide esto, decir lo otro, y eso, que a veces la gente te vota y que luego a lo largo de 4 años muchas veces hay un inmovilismo político de dejar hacer, y que no debería ser así, que hay que exigirle a quienes gobiernan todo el tiempo, que el pueblo tenga todo lo que necesita, y si el pueblo, por ejemplo, no tiene las carreteras que tiene que tener, pues la ciudadanía tendríamos que estar exigiendo a donde haya que exigir, a Sevilla, Diputación, todo lo que hay que tener. Si tú tienes un colegio que tarda X cantidad de años en hacerse, no habría que esperar ni un día que los chicos estudien. La gente no tendría que cansarse hasta que no lograra que ese colegio tuviera las puertas abiertas, no tendría que sentarse, no tendría que parar, y entonces las cosas se lograrían mucho más rápido, que dejar solos a los políticos, que a veces se aburren. Y en el caso de la oposición no es lo mismo, porque tú como oposición hay muchas cosas que no puedes hacer, y eso, que la ciudadanía esté más que no se conforme. Es curioso porque la ciudadanía también tiene esa percepción de los políticos, ¿no? La ciudadanía también ve que los políticos a lo mejor no le apoyan en esas manifestaciones o en esa crítica, y muchas veces se ven y se pueden llegar a cansar por eso, ¿no? Porque los políticos no están con ellos y no responden a su... Pues algo que tú dices es verdad, porque te doy un ejemplo de grandes movilizaciones en este pueblo que a mí me han emocionado y que yo me las llevo guardadas en mi memoria. Te doy un ejemplo. La última huelga general fue una huelga a Rajoy.
en esos piquetes informativos, que lo único que hacíamos era juntarnos a las 7 de la mañana, que de los primeros era el exalcalde Domingo en estar allí, Ramón Román en estar allí, y ya quienes gobernaban era el Partido Socialista. Esos días de huelga ni estaba ningún miembro del Partido Socialista en los piquetes informativos, ni estaba, te doy otro ejemplo, grandes movilizaciones que se han dado en las puertas de los bancos, gracias a la plataforma antidesahucios, con cientos de vecinos y vecinas en la puerta de un banco para operar un desahucio. Allí no estaba el alcalde, ni miembros de la corporación. Sí estaban de la oposición, ahí te doy un ejemplo. Otro ejemplo, cuando cortamos 15 minutos solamente la carretera para exigir en esa época a los amarillos que nos devolvieran algunos horarios que nos habían quitado y que sobre todo era para gente que iba a trabajar. Entonces hacemos una movilización, nos mandamos WhatsApp y nos mandamos a la parada de autobuses, y ahí habíamos como 300 vecinos, pero allí no estaba el alcalde. Entonces yo creo que este alcalde, que muchas cosas las hace muy bien, lo que le falta y que debería hacer es que debería estar a la cabeza de todas las movilizaciones, que se ha puesto luego a lo mejor en el tema del colegio o en otros temas, pero que siempre en el momento en que la ciudadanía necesita a aquellos que han votado y que están número uno, los que van a veces son la oposición. Yo estoy orgullosa de que en cada movilización haya estado la Asamblea de Izquierda Unida y haya estado mis compañeros. Y que cuando un vecino te hace una llamada y te dice que mira, que nos han quitado tal horario y que no podemos ir a trabajar, que tenemos que tomar el tren y eso, y que en 24 horas se logra hacer una movilización y que además... Bueno, ya ahora no se podría hacer porque está la ley Mordaza. Eso fue un poquito antes de la ley Mordaza. Yo era concejala y yo como concejala no necesité hablar. Yo no fui de las que habló, fueron compañeras que hablaron a Andalucía Directo, llamamos Andalucía Directo, y en mi caso como concejala mi labor fue ir a la ruta, ir a la calle y pedirle por favor a la gente que estaba en los autos esperando, que fueron exclusivamente 15 minutos, que esperaran, que estábamos haciendo un reclamo muy importante, y la gente con mucho respeto, pero yo lo hice como concejala. A mí el haber sido concejala era decir, mire, soy concejala, señor, soy concejala de Izquierda Unida, soy portavoz, ¿podría esperar usted unos 15 minutos que tenemos esta reivindicación? Imagínate tú, eso lo conseguimos porque al otro día ya nos pusieron el autobús que nos habían quitado. Luego viene la ley Mordaza, nos han quitado autobuses, hemos logrado que se cambiara de empresa, a la empresa Damas, pero... ha habido muchos horarios que nos han quitado, que no los han repuesto. No han vuelto a hacerse. Pero entonces me estás diciendo... Entonces esto te estoy diciendo, que por un lado, cuando el pueblo de Las Cabezas se moviliza, logra sus objetivos. Y en Las Cabezas lo ha hecho muchas veces. Que los últimos años hay como que hay un conformismo o hay una desmovilización, y que a lo largo de todos estos años, si bien el pueblo ha sido gobernado por el Partido Socialista, en lo que son las movilizaciones sociales, creo que deberían aprender de los últimos años y acercarse mucho más, no tener vergüenza, no pensar de que, bueno, porque soy alcalde, no, porque eres alcalde, como Domingo Hernández lo hizo en su momento, hay que estar. Y porque las cosas se hacen mejor, más rápido, y porque la ciudadanía, es lo que tú dices, se siente apoyada por aquellos a los que ha votado y por aquellos al que en definitiva les han dado el crédito del gobierno. Yo te doy otra réplica, voy a pagar a la última que te doy, pero ¿podrías decir entonces que la oposición en Las Cabezas está a la altura? Porque quizás a mí también me ha hecho falta verlo en cierto tipo de momentos a la oposición, a miembros de la corporación o miembros de los partidos opositores, en ciertos lugares donde tampoco se han visto. Al igual que tú dices que tampoco, no sé si podrías decir que está a la altura. Mira, yo creo, te puedo decir que siempre se pueden hacer las cosas más y mejor. Yo no te puedo hablar ni del BAC ni te puedo hablar del PP. O sea, lo que te puedo decir está a la vista en cuanto al pleno y en cuanto a movilización,
que quienes más se han movilizado es Izquierda Unida. Que no ha sido lo suficiente, sí. Te puedo decir que los 4 últimos años ha habido un recambio generacional, en que muchos de los jóvenes que estaban se tuvieron que ir a trabajar fuera, algunos han vuelto, y que ha habido falta, siempre hace falta más estar en las calles, hace falta estar más generando también, generando política, no solo esperando a que el pueblo se movilice, sino estando más en las calles. Eso sí, hace falta, y yo confío en que la nueva generación, no confío, sé que así será, aprenderán de nuestros errores, de que en mi caso que quizás me haya sentido de que hacía falta más, de que hacía falta más ejército, de que hacía falta más tropa, de que no es solamente el pleno, sino la calle, y que hay que estar en todos lados. Y que sí, que hace falta más, sí, hace falta más. Y que yo espero, incluso aquí en el Pleno, cuando nosotros venimos aquí, a veces los que estábamos aquí estábamos solos, y ahora en los últimos plenos veo que ya la juventud está viniendo, pero es que a veces no teníamos quienes vinieran, porque en los últimos años o estaban trabajando fuera, o muchos compañeros sí, se tenían que ir a trabajar a Francia, como en el caso de Paco López, que tuvo que dejar también por trabajo, porque hay que ver que los que estamos en la oposición no cobramos, y que llega un momento en que te asfixias y tienes que salir a buscarte la vida afuera, y que también los militantes tienen los mismos problemas de horarios, de trabajo, de salir a buscarse la vida, entonces de falta de tropas, de que no había juventud, porque esas jóvenes estaban todavía estudiando en Sevilla, y bueno, yo creo que ahora con más tropa tendremos que estar más en las calles, y que tendremos que hacer las cosas mucho mejor que estos 4 años, mucho mejor. Y ahora, espero. Con tu dimisión, ¿cómo queda la Asamblea de Izquierda Unida? Bueno, el tema institucional para una asamblea como Izquierda Unida es solo una parte. Por un lado tienes tú la asamblea, la organización, y por otro lado tienes el pleno. En el caso del pleno, quien sigue en la lista a continuación mío subirá de portavoz, que es Pepe Solano. Quien continúa en la lista, que va moviéndose hacia arriba, es Pepe Quiñones, y subirá en tercer lugar, o sea que quedarán Pepe Solano, Nieves Hernández y Pepe Quiñones, ocupando las 3 bancas. En cuanto a la Asamblea de Izquierda Unida, ahora mismo la secretaria de organización es Nieves, pero en este momento la Asamblea se está reorganizando, nombrando nuevos responsables, ayer mismo hubo una asamblea, y reorganizándose para salir a la calle, para estar con los vecinos y nombrando nuevos responsables de áreas, para que en estos 4 años también ha sucedido que yo tuve que renunciar como coordinadora. Eso iba a preguntar, porque no también tienes la experiencia de ser coordinadora de Izquierda Unida, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo que asumir la portavocía era demasiado para mí. Y se nombró una coordinadora que fue Pilar Montaño. Pilar Montaño, a los pocos meses, por problemas personales de salud, no pudo tomar esa responsabilidad, y hace 4 años que no tenemos coordinador ni coordinadora, y entonces también eso hizo una dificultad. Esa es la realidad histórica con la que tuvo que asumir Izquierda Unida, también una realidad histórica que hizo que pasara a formar parte de Unidas Podemos, y perdió mucha hegemonía, sobre todo en los medios. Una desaparición que todavía sigue ahí. Entonces fueron 4 años muy duros, internos y externos, con falta de fuerza política, de responsabilidades, de tener un coordinador, de tener más responsables que pudieran ayudar en la labor política. ¿Cree que esa unión de Izquierda Unida con Podemos, para formarse Unidas Podemos, ha hecho daño a las Izquierdas Unidas de los pueblos? Mira, yo creo que no se ha perdido, pero sí ha hecho un poco de daño, sí, porque, claro, en los pueblos la gente, primero existía Izquierda Unida, una organización con décadas de lucha, luego aparece Podemos, una organización nueva, y en un momento estaba por un lado Izquierda Unida y por otro lado Podemos. Había gente
que a lo mejor desde el punto de vista de izquierda prefería Podemos, pero en el caso de las cabezas siempre la organización más sólida y con más historia ha sido Izquierda Unida. Cuando Izquierda Unida se une a Podemos, hay gente que esa, sobre todo por la forma, por la invisibilidad que significó. Tú tienes un pueblo con una asamblea con cientos de militantes y de gente que está aportando, etcétera, y esa invisibilidad que provoca que el nuestro vaya número 5, que Garzón vaya número 5 y que el primero haya sido Pablo Iglesias, a muchos, sobre todo a gente mayor, le molestó la invisibilidad. La decisión en sí fue una decisión colectiva, se aprobó, pero la invisibilidad de estos últimos años sí molestó y sí está en los números. Los números, cuando tú vas a las últimas elecciones, ves que cuando estaba Izquierda Unida sola y Podemos solo, sacamos más números, más votos que cuando nos unimos. Eso ahí es un castigo que te ha impuesto el electorado, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con la invisibilidad y sobre todo que en Izquierda Unida siempre hemos tenido claro quiénes somos, que éramos republicanos, que éramos de izquierda, que creíamos en el socialismo, en fin, un montón de reivindicaciones que en Podemos están más diluidas, que se dicen con más. Nosotros siempre hemos sido mucho más combativos, mucho más de calle, y el fenómeno Podemos es un fenómeno que es un fenómeno más mediático, más nuevo, más de redes sociales, y bueno, que sí, que daño le ha hecho en los números, sí. Fíjate tú en las últimas elecciones, en toda la caída de Podemos ha arrastrado Izquierda Unida. Mi pregunta en los pueblos era por las últimas elecciones municipales, las que ustedes también habéis perdido. En estos 4 años que quedan de legislatura, supongo que vuestra intención será volver a recuperar o incluso subir los votos. Ahí, Viviana, ¿dónde va a estar? Porque sabemos que se despide institucionalmente, pero me cuesta creer que vas a estar más allá de las trincheras. Exacto. Yo lo he dicho a mis compañeros, ellos me van a tener a mí por horario, me resulta difícil asistir a la asamblea, a los consejos, pero yo estoy ahí leyendo cada cosita que hacen. Ayer le mandé un mensajito: Pepe, fíjate esto, fíjate lo otro, estoy ahí. Y cuando mi teléfono está ahí y cuando mis horarios me lo permitan, yo voy a estar ahí y voy a estar sobre todo también participando de las asociaciones que son de mi interés personal, como son el animalismo, como es la memoria histórica, que es un tema pendiente que tengo clavado en mi corazón, porque la memoria histórica es algo que llevo en la sangre. A esa amiga que yo tuve, que no pude ver nunca más, le prometí que nunca dejaría de luchar por la aparición de los desaparecidos, por la dignidad histórica, por la dignidad de la memoria histórica. Yo voy a estar ahí, yo no me voy a ir. De distinta manera, no con la responsabilidad de un pleno, pero que no me voy, que voy a estar ahí. Y en el caso de Izquierda Unida, como simpatizante en estos momentos, y siempre que exista Izquierda Unida, y si no, mi corazón y mi persona va a estar allí donde la lucha obrera, la lucha por los derechos humanos, la lucha por la dignidad, por la justicia social me necesite. Viviana, muchísimas gracias. Te hemos conocido mucho más en esta entrevista. Espero que haya estado cómoda. Muy cómoda. Pedro Pablo, que tiene 2 nombres y encima de 2 apóstoles. Pedro Pablo. Gracias a ti. Pero no vamos a terminar la entrevista. Una última pregunta. Te iba a decir que me dieras un diagnóstico de la salud de la política en las cabezas. Pero sabiendo que no eres médica, sino que eres filóloga, defínemela en pocas palabras. Qué difícil. El diagnóstico. El diagnóstico está a la vista. El diagnóstico, en definitiva, lo han dado las urnas. El diagnóstico significa, a mí el diagnóstico me interesa sobre todo para mi organización, para mi Izquierda Unida. Entonces, más allá de lo que pase a nivel nacional, mi asamblea lo que necesita es reorganizarse, es reestructurarse, es estar en la calle, es que la juventud, que son los que interesa que levanten este pueblo, que levanten la dignidad política de este pueblo, tienen que estar diciendo y demostrando que nuestros ideales son posibles, que la participación ciudadana
es un sueño, pero que puede ser una realidad y que puede mejorar el día a día de las reivindicaciones de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Entonces, mi diagnóstico es que hay que luchar por el lado de la Asamblea, hay que reestructurarse y no hay que bajar los brazos. Aquí los 3 que tenemos en el Pleno para multiplicarnos en 4 años y demostrarnos que podemos ser más y mejor gobierno. Pues tiendo ese diagnóstico, ya no solamente a Izquierda Unida, sino a todos los partidos y a todo el pueblo de las cabezas para seguir luchando por la democracia. De nuevo, muchas gracias, Viviana. Gracias. Y nosotros nos vamos. Seguiremos hablando de quién sabe. Hasta la próxima. Sean felices.